¿Qué tal, amigos de Buena Nueva Testimonios? Una vez más, aquí estamos, Paco Palafox. Muy contento de que nos estén viendo, apoyando, dando likes, siguiendo, compartiendo, que es lo más importante. Gracias a MBS Radio por ponernos esta ventana al mundo, a los dispositivos y sobre todo a perspectivas de la fe diferente. Y el día de hoy estoy sumamente contento y cada vez que hago un nuevo podcast, para mí los podcasts han sido como el reencuentro con los amigos de hace años. Iba a decir viejos amigos, pero no somos viejos, somos millennial vintage, ya lo saben. Y hoy, pues no es la excepción, hoy va a ser un programa pesado, metalero, porque hoy tengo a un amigo también muy querido, que ahorita estamos chismeando afuera de cámaras y vamos a chismear frente a ustedes, y él es Miguel Martínez. Él es un metalero. ¿Qué es eso? Trabaja con el metal. Es un músico, es un predicador, es un pastor, es Miguel. Miguel, bienvenido. Qué gusto me da verte. ¿Qué tal, Paco? Oye, gracias por la invitación. No, pues yo me siento súper honrado de que nos hayas considerado para este podcast. Y pues súper contento, ¿no? Aquí listo para compartir con toda tu audiencia esta propuesta y este rollo. No, pues yo andábamos buscándote desde los primeros podcasts, pero por algunas, sí, por angas o mangas, sí, más o menos estaba buscándote, pero no sé por qué no se dieron, pero okay. Dios sabe y los tiempos de Dios son perfectos. Así es, por eso es el mejor baterista, Dios. Pero, pues bueno, la gente de pronto dice, ¿de qué se trata esto? Habrá personas que han visto algunos podcasts y ven que tenemos perspectivas de fe diferentes, gente que profesa la fe cristiana, y en diferentes áreas. Así es. Entonces, hoy va a ser un área musical. Vamos a ver qué ministerio es porque a veces tendemos a cuadrarnos mucho a lo que conocemos y le tenemos miedo, rechazamos lo que no es común. Así es. Y antes de entrar en todo lo que tú haces, quisiera conocerte, o claro, mejor dicho, que nos conozcan, porque, bueno, en México, también tu ministerio y fuera de México, tienes mucho fandom, muchos seguidores, muchos que te conocen. Me gusta ese nombre de fandom, ¿verdad? Pero quizás hay gente que nos ve mucho en Colombia, en Sudamérica, en Argentina, en Perú, en otros lugares que también pueden conectarse. Yo sé que va a ser muy bonito el día de hoy estar contigo. Entonces, platícanos un poquito en dónde naces, cómo naces, y yo te voy llevando hasta que entremos a la música y a todo lo que es tu vida. ¿Cómo nace y en dónde naces? ¿Eres de aquí de la Ciudad de México? Sí, yo soy chilango completamente. Nací aquí, Sateluco, por cierto. Que es un barrio acá de satélite, colonia. Fresa. Del norte. Más o menos, sí. De estrato medio alto, ¿no? Fíjate que es curioso porque yo siempre viví en esa zona, pero nunca me sentí como a gusto ante los satelucos. ¿Por qué? Siento que es un vibe medio fresón, que nunca me sentí a gusto. Entonces, pues yo crecí ahí en una familia completamente normal, tradicional de México, que éramos, pues en su gran mayoría católicos, pero no muy practicantes. Y la verdad es que una niñez normal, todo tranquilo. Yo creo que fue hasta entrar al famoso bachilleres, donde empezó a cambiar realmente mucho, mucho en mi vida. El deseo de realmente, pues ahondar o investigar acerca del rock, realmente comenzó a ser mi pasión. Yo realmente, pues como te comento, ver a una persona completamente normal, tranquila, pero sí comenzó este tema del rock. Veía a los chavos que llegaban ahí a la prepa así bien locos, así con la mata y bien pesados, con pulseras y chamarras. Y yo decía, órale, se me hace así súper padre, ¿no? Me llama muchísimo la atención. Eso era, estás hablando, bachilleres, estoy ubicando en satélite, ¿es el bachilleres atrás por Bellavista? Sí, ¿estabas en ese? Sí. El que está ahí atrás del satélite. Club de Golf Bellavista, que es también bonito, y atrás está bachilleres, que es un colegio público y muy bueno. Y para traducción, para los que es la mata, es el cabello largo, la greña, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces ahí empezaste. Vamos a ubicarnos un poquito en la historia. ¿Qué años estamos hablando? ¿Inicios de los 80? Sí, los 80. La verdad es que los 80 pues fue donde yo hice como esta transformación de mi vida normal a una vida ya subterránea, rockera, que es mi estilo de vida ahora. Y bueno, yo creo que sí fue 80 y tantos, 84, 85, estas fechas. Que ahí era de alguna manera el auge del rock o las derivaciones del rock, el heavy metal. Me gustaría también, así como que poner pausa, ir linkeando para hablar un poquito acerca del heavy metal, que es un poquito en donde tú entraste en este mundo, o submundo, como le queramos decir. Sí, fíjate que, bueno, en realidad el heavy metal se dice que despega en el 68,
Pero por ahí del 70, 71 empezaron a salir los discos más trascendentes, Led Zeppelin, Black Sabbath, etcétera. Pero esa fue como la plataforma principal. Yo realmente llegué a conocer esas bandas, pero mi época de apogeo ya fue en los 80s con lo que se llamó el glam o el hard rock. El glam de los 80s fue donde yo hice explosión ahí en este género, donde está toda la... Pues tú sabes, todo el rollo de los rockstars, de Motley Crue. Es que ahí cambia mucho. Sí, en los 70 se supone que empezó. Sí, y creo que el padre del metal se le llama. Y hay una anécdota muy interesante que tú la debes de saber y me vas a ayudar. Porque Black Sabbath es el grupo padre. Y el que modificó de alguna manera los sonidos más oscuros fue Tony Iommi. Sí. Que tuvo un accidente, no sabía yo esa anécdota. Sí, se voló las puntas de los dedos. Él era también un chico que pues, escuchaba música y todo, y tuvo un accidente trabajando y se voló las puntitas de los dedos de en medio. Correcto. Ahora, esto no sé por qué yo alucinaba o pensaba, ¿no? Porque uno de los saludos que hacen mucho los rockeros es así. Yo no sé si era por este guitarrista. no era por él. Pero ya yo intuía. Pero al momento de que se lastima estos dedos, él no puede tocar la guitarra, que era su pasión. Así es. Porque él iba a ir a un grupo donde estaban solicitando, antes solicito guitarrista, y ahí estaba. Muy parecido a la historia de Queen también. Sí. Y él le dolía mucho el tocar. Sí. Y eso hizo, tú eres guitarrista, entonces, sí. Platícame un poquito de cómo es el cambio de ese sonido cuando un guitarrista no puede tocar normalmente o comúnmente, y entonces, ¿qué es lo que hace que las cuerdas tenía que aflojarlas, una cosa así? Sí, muy bien comentas ese punto, esa anécdota. Si él pierde las yemas de los dedos y entonces trata de continuar tocando, pero pues era doloroso, se puso como unos soportes, como unos apoyos. Unas prótesis que se hizo él mismo de piel. Él se hizo como de piel, como unos conitos. Exactamente. De hecho, él trabajaba en un taller como de estructuras metálicas, algo así. Ajá. Se cree que mucho del sonido del metal se le debe a él. Esa tesitura del metal, de la música de metal, se le debe a esos sonidos que él escuchaba. Y de hecho los imprimió muy bien. Entonces, cuando él llega a esta banda, empiezan a formar esta banda, él se baja de tono a, creo que C sostenido, y entonces empieza a utilizar las cuerdas muy bajas de tono. Esto produce que la guitarra suene mucho más gordo, así con. Y él fue realmente uno de los pioneros del sonido y de una temática oscura. No sé si sepas, pero una de las canciones más conocidas se llama Black Sabbath, y es donde usan el famosísimo trichord del diablo, las 3 notas del diablo. Y esa canción está basada en esos 3 tonos. O sea, realmente ellos fueron no solo precursores de un nuevo sonido, sino de una temática oscura muy palpable dentro de la música de metal, ¿no? Entonces fue algo así que realmente, si pudiéramos decir solo una persona que fueron los patriarcas, deberíamos decir que fue Black Sabbath. Exactamente, que también tiene todo un trasfondo. ¿Y qué quiero con esto? Que la gente que nos está viendo entienda un poquito de dónde venimos, porque pues es una derivación que también era la contraposición en los inicios de los 70, tú mencionaste 68, cuando estaban los hippies, la onda después de la guerra, la paz y amor, y este movimiento metalero era lo contrario. Así, de hecho fue una evolución. Haz de cuenta que el movimiento hippie ya empezaba a meter sonidos pesados. Por ejemplo, Jimi Hendrix ya tocaba con distorsión. Había algunas bandas que ya empezaban a meter algo de distorsión para darle como una antesala a lo que fue el metal. Entonces, cuando llegan ya estas bandas como Led Zeppelin, como Black Sabbath, como Deep Purple, realmente ya había una antesala que eran los hippies. Los hippies trabajaban algo que se llamaba rock psicodélico. Uh-huh. Entonces, ese rock psicodélico estaba ya medio alucinado y ya metían algo de distorsión, ya metían un poquito de cosas pesadas. De hecho, es muy interesante el movimiento de los hippies porque fue tal la euforia que ellos llegaron a tener que empezaron a buscar como algo que realmente los llenara. Y por eso sale Woodstock a finales de la década de los 60s, y donde convergen o convocan 400,000 personas en Woodstock, que fue el festival más grande que habían tenido hasta ese entonces. Y lo interesante es que la gente estaba muy hambrienta de algo espiritual, de algo que pudiera realmente llenarlos. Y ahí, aunque quizás me estoy adelantando un poquito, es donde entra el cristianismo por 1970, y se viene una revolución
no sé si viste la película de Jesus Revolution. No vi la película, pero conozco la historia de Frisbee, de Chuck Smith, que ahí viene. Igual lo mismo. Nos estamos chido. Adelantando, pero no importa. Brincamos todo. Porque el movimiento hippie también viene en protesta a la guerra. Después de la guerra, surge el rock and roll, Elvis Presley, que también viene de los rhythm and blues. Perfecto. Que viene también de música gospel. De la gospel. De hecho, yo siempre he defendido esa postura de que mucha gente critica el rock por ser satánico. Yo creo que no han leído ni siquiera lo más mínimo, lo más básico, porque realmente los orígenes del rock son más cristianos, me atrevo a asegurar, que cualquier otro género actual y contemporáneo. ¿Qué es lo que le llamaban la música negra? ¿Negra porque era gente de color? El gospel, el gospel era de los afroamericanos, que pues en esa nostalgia generaron del gospel, el blues, el soul, el rhythm and blues, y de ahí lo que siguió fue el rock. Por ejemplo, grandes gigantes, ¿no? Como Aretha Franklin, como Little Richard, o como... Eran gente de iglesia. Sí, eran gente de iglesia. Gente que comenzaron en el coro de iglesia. Y bueno... Jerry Lee Lewis era blanco y también tenía un trasfondo cristiano. De hecho, no sé qué tenga que ver ya mis asociaciones alucinantes. No, sí. El grito de gospel se parece un poco al grito metalero, algunas veces. No tiene nada que ver. Ahorita me viene. Fíjate que nunca lo había relacionado, pero igual podría ser, porque tú ves las iglesias gospel en Memphis, una cosa de esas, y ya usan mucho esos gritos agudos. No sé si. Sí, el grito ochentero que mencionas, ¿no? De las bandas de heavy, de glam. Welcome to the Jungle, que es más noventero, pero acá. Es noventero. Oye, bueno, entonces sí, efectivamente, ahí venimos de la guerra, Elvis Presley, que también totalmente él tiene un disco de los más premiados, es el disco que gospel de Elvis Presley. Empezó en la iglesia y bueno, ya su vida es otra cosa. Y llegamos a los hippies. Así es. En donde hay un señor que se llama Frisbee, que era Chuck Smith, que era pastor, pero necesitaba, o sea, su carga era a los jóvenes. ¿Qué hacemos con tantos jóvenes que están buscando lo que tú dices? Ahí es como un despertar, porque era muy carismático este Frisbee, que también su vida pues tiene muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Su final no fue tan agradable. Pero dejó la semilla, sembró, y Chuck Smith fundó junto con otro pastor una de las iglesias o ministerios más grandes, Calvary Chapel, que son de las iglesias que te iban inductivamente, aprendes la Biblia y más centradas bibliocéntricas. Sí, es correcto. O sea, y todo esto vamos porque esto viene a llevar hasta el día de hoy una repercusión. Okay, ya dejamos la historia. A mí me emociona porque te das cuenta que eres viejo. No es porque he estudiado, sino porque no has vivido. Llegamos entonces al adolescente que se está encontrando con esta música. Black Sabbath, que aparte, Black Sabbath también empezaron a oscurecerse, porque también el nombre de Black Sabbath, que estaba sangriento, es por una película que había muy sangrienta y muy terrible, ¿no? Y de ahí tomaron el nombre. Y yo recuerdo cuando sí era muy niño, empezaron también estos discos, yo no los escuchaba y sí veía las portadas porque un hermano mío las compraba, ni les gustaban, eran más gruperos, pero no sé por qué. Y eran terribles las portadas. Sí, eran tremendas. Llenas de calacas, llenas de cosas que decías, qué miedo es esto. Pero bueno, ahí regresamos, retomamos al adolescente que está enfrentándose en este colegio con los chicos rebeldes. Sí. Que parte es la rebeldía del adolescente. Fíjate que yo me siento súper privilegiado de haber vivido los 80s, porque siento que de ahí se dieron muchas cosas. No existe como una época tan intensa que generó tantas corrientes musicales. Y justo un poquito antes de esto, bien mencionabas, por ejemplo, de los hippies o todo lo que fue el rock, se deslindan, por ejemplo, 3 géneros con los cuales yo tuve que ver, con los 3, no solo con el metal. Primero se da el metal, también se da el gótico y luego se da el punk, por ahí de los años 75, 76. Estos 3, Paco, son como los 3 pilares de la música, digamos, del rock o de la música subterránea que nosotros le llamamos. Entonces, haz de cuenta que en este género, en este tipo de música, no solo venía la protesta, sino que comenzó a meterse mucha ideología, por ejemplo, en el aspecto del metal, mucha ideología satánica y anticristiana. Pero era como muy sutil, muy así, como que no todo el mundo se notaba realmente lo que estaba pasando. Y después, al paralelo, por ejemplo, vemos el movimiento gótico, donde manejaban algunas otras cosas también de ocultismo, y el movimiento punk, que manejaba la anarquía.
O sea, realmente es un paquete muy completo que invadió los años 70s, 80s. Y realmente ahí fue donde en los 80s yo me encontré realmente con una búsqueda impresionante. Yo siempre he tratado de explicar esto como un árbol dentro de la sociedad. Haz de cuenta que hay muchas formas de dividir o de subdividir la sociedad, pero en el sector, en el aspecto cultural y musical, básicamente son dos formas de dividirlo, el mainstream y el underground. El underground es donde realmente yo empecé a buscar. Es como un árbol que una parte del árbol va hacia arriba, que es el tronco, y las ramas, las hojas, los frutos, pero hay otra parte muy importante que son las raíces y que se va extendiendo hacia abajo en busca de esa agua. Yo creo que el subterráneo, nosotros en ese entonces, en los 80s, fuimos como esa parte del árbol que iba buscando hacia abajo esa agua, eso que realmente pudiera llenarte, ¿no? Y inclusive acompañado de esa oscuridad, ¿no? Entonces fue muy interesante porque mientras el movimiento subterráneo crecía aquí abajo, pues inclusive paralelo, pues tú sabes, ¿no? De los 70s, la música disco, todo lo que empezó a surgir en el mainstream, era como un universo muy diferente al que nosotros estábamos viviendo acá en el underground, en esta búsqueda de cosas oscuras, ¿no? De cosas negativas, de cosas pues más pesadas, ¿no? Y es que esto que estás diciendo, pues era también obvio en una sociedad sobre todo latina o mexicana, que es donde estamos, porque era un mundo de apariencias igual, en donde no podías expresarte libremente, como lo hacemos hoy en día, ¿no? En estos tiempos que puedes expresar y aún no tienes el derecho de reprimir a otros por la forma en que se expresen. Y en esos ayeres, por eso tenías que irte. De hecho, la música se escuchaba en lugares oscuros, los es funky, los lugares o mercados, que aquí también quiero retomar algo que es en donde es tu área de trabajo mucho, que surgían estos como grupos que se veían una vez a la semana y ahí empezaban a intercambiar tanto música, porque tampoco teníamos, hablando de esos años, la facilidad de traer música que por lo regular venía de Estados Unidos o de Alemania o de Europa. Así es correcto. Entonces, si no había aquí música, porque aquí estábamos medio tocando el rock mexicano o el rock que venía de los Teen Tops y esta cosa que es, pues bueno, era una copia también de Estados Unidos y hecha a la mexicana, ¿no? Así es. Pero se juntaban en lugares o en mercaditos o en tianguis, más o menos explícame eso. Fíjate que efectivamente, o sea, tienes toda la razón. En realidad el movimiento se llevó a cabo, por un lado, en foros muy clandestinos, subterráneos, que nosotros le llamábamos, y era algo muy padre porque pues éramos solamente, o sea, nos identificábamos entre nosotros, era como un clan, como una cosa así, bien clandestina, y empezaba a surgir el movimiento, nos reuníamos para conciertos, para todo esto. Fue cuando yo realmente empecé también a tocar. Empecé también con esa idea de tocar y proponer desafortunadamente algo destructivo, algo completamente negativo, y llegué a tener una banda de black metal que es una evolución. Después del glam siguió el thrash, y del thrash siguió el death, y luego del death siguió el black, que es lo más oscuro dentro de esas raíces que fuimos buscando. Y bien mencionas, este lugar es icónico, el Chopo, ¿no? Que ya tiene más de 40 años de existir. Y haz de cuenta que ahí pues era el lugar de encuentro, ¿no? Donde todos los subterráneos llegábamos ya sea con discos para intercambiar, cassettes o lo que sea, y después la gente, pues la verdad es que casi era pura piratería. Porque salía un disco por allá. No había de otra forma en la que podías traer. O sea, llegaban los cassettes piratas y todos ahí, no, era tremendo. Y ahí es donde precisamente venían las corrientes de Europa. De hecho, de los patriarcas de ya los géneros más extremos, que fue el black metal, vino por esa línea de distribución en el Chopo, y bandas muy oscuras, noruegas, europeas, que traían definitivamente ya una propuesta muy marcada en contra de Dios, en contra del cristianismo, y muy ya en adoración a Satanás, ¿no? Tú mencionaste entre las raíces o los principales líneas de rock, el glam que estabas. El glam fue lo que más se conoce de pronto salía en MTV o en los videos en los 80s, que eran grupos como Twisted Sister, que tú los ves, o Kiss, por ejemplo, que salían y era todo pues era más show, ¿no? Más aparentar, el pintarse, el maquillarse. No había tanto el tema real. Hoy los ves y parecen como
con todo respeto, vestidas, ¿no? Disfrazadas y dan risa. Pero en esos ayeres daban miedo. O sea, aterrorizaba el ver. Este video es clásico de Twisted Sister, donde está el niño que quiere ser rockero, que está con la guitarra, y el papá muy hasta religioso. ¿Qué te pasa? ¿Que quieres ser rockero? Yo quiero ser un rock and rollero. Y voltea y se convierte en el... I wanna rock, ¿no? I wanna rock, sí. Y el papá se cae. Entonces, eso marcó mucho, creo que es área del glam, el rechazo de una sociedad una sociedad que ni conocía todo lo que me estás contando, que venía de años atrás, hacia este tipo de música, por la rebeldía. Exactamente. Fíjate que fue diferente el efecto en Estados Unidos que en México, porque en Estados Unidos ya había una cultura del cristianismo, y el cristianismo en Estados Unidos era muy persinado, en el sentido de que eran muy así, como muy legalistas, como muy cuadrados, así. La iglesia presbiteriana. Sí, eran muy religiosos, muy tradicionalistas, exactamente. Entonces, cuando viene el metal y surgimiento del metal, pues pararon el grito en el cielo. Y se levantaron movimientos completos de cristianismo contra el movimiento glam. De hecho, hubo demandas así muy fuertes, precisamente contra Dee Snider, porque era uno de los precursores que estaba promoviendo todo esto. Que finalmente, no sé si sepas, pero Dee Snider ha confesado su fe en Cristo. Eso vamos a ir más adelante, porque hay muchos de esos rockers que teníamos casi adoradores del maligno, que ahorita están totalmente evangelizando con las cosas, ¿no? Y uno dice, pero por fin viví engañado creyendo que era rebelde y estaba... Sí, y chocó fuertísimo. Y yo creo que en parte realmente nosotros como rockeros y metaleros nos vestíamos así, también un poco porque nos gustaba y todo, y era el movimiento, pero también un poco para provocar a la gente, así de a ver... Y es que regresamos a las raíces. El hippie era de alguna manera paz, amor, y bueno, de sus loqueras que hacían, etcétera, pero tenía un poquito más de cordialidad acerca de una fe, ¿no? Pero estos vamos en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no nos gusta y etcétera. Entonces la rebeldía de una sociedad también que estaba creciendo en los 80s, de un mundo, de una mercadotecnia que también estaba en puja y crecía. Sí, todo con MTV fue una cosa impresionante. Fue un fenómeno mundial, de hecho. Que ahí empezó también a darle lugar a diferentes áreas del rock, ¿no? No nada más eso, tanto pop como rock. Y muchos rockeros o mucha gente dice, no, el de estar en los medios y en el mainstream, que dices tú, no va con nosotros. Fíjate que en Estados Unidos lo que fue el glam, lo que fue el heavy metal y todo esto, trascendió hacia el mainstream, o sea, como que rebasó esos límites, inclusive permeó el mainstream, porque era un dominio ya bastante fuerte de este movimiento en medios de comunicación, en radio, en las noticias y en la cultura en general. Tú veías estaciones de radio en Estados Unidos que eran específicamente de rock y metal, abiertas así, o sea, estaciones como si ahorita prendieras FM y estuvieras todo el día escuchando metal, algo así, para darte una idea, pero en México no. Aquí estábamos atorados con José José, estábamos atorados con Emanuel, estábamos atorados con todo eso, y todo eso dominaba los medios y nunca trascendió al mainstream. En México, en realidad, el metal ha trascendido y ha tenido más popularidad y más convocación en los últimos años, en realidad. Había una estación que se llama La Pantera. Sí. Salía ahí algo, Rock 101, etcétera, en algún momento. Unas probaditas. Yo porque lo he googleado, ¿no? Que es que yo viví en eso. 25 años. Sí. Pero es muy interesante todo esto porque vamos entendiendo, o sea, nos tocó. Lo que dices, fue una transición, una rebeldía, un aprendizaje, donde los músicos, de hecho, empezaron a ver en el Chopo conciertos, o sea, los grupos empezaron allá a tocar, ¿o en dónde tocaban tú? Por ejemplo, tú me dijiste que tenías un grupo, ¿en dónde tocabas? Los conciertos del Chopo se realizan actualmente, pero tiene poco tiempo. Okay. En realidad, había foros donde, haz de cuenta, que nos pusieran un video de alguna banda como Metallica, Omega, de algunas de estas bandas que estaban trascendiendo, que nos pusieran un video completo de un concierto. Era así como que, no, vamos a ir a tal foro y van a poner el concierto ahí, era genial, ¿no? Entendiendo que era otro mundo, la gente y a los chicos, no habían celulares, no existía, no había televisión, para ver algo en televisión tenías que esperar. Imagínate para ver un video de esos beta o de VHS y toda la gente ahí con la euforia. Y se veía mal. Era un apetito tremendo, ¿no? Sin embargo, empezaron a haber foros interesantes para metal. Uno de los más importantes fue la Arena López Mateos en Tlalnepantla, que era una arena de luchas, de lucha libre. Y ahí se empezó a convertir en un lugar de convocación especial.
Y ahí empezaron a traer las primeras bandas ya más oscuras, en realidad. Bandas de Europa, bandas norteamericanas, que traían ya una combinación de lo que era el thrash, el movimiento thrash, y ya el movimiento death metal y el movimiento black metal. Ahí surgió, ahí de hecho se le conoció como la catedral del thrash, o la catedral del metal. Y ahí fue donde realmente hizo boom el movimiento. Ese era el único lugar donde podíamos como converger. Y empezaron a surgir uno que otro foro, uno que otro bar por ahí, antros clandestinos, donde también se daba todo este movimiento. Ese movimiento heavy, porque había otro Rockstop, pero estaba aquí cerca del Ángel de la Independencia. Pues tú a lo mejor conociste el Satélite Rocks. Sí. Pero no había metal. No, había un poquito de rock. Era el rock pop, sí. Etcétera. De hecho, tú no eres contemporáneo a Café Tacuba. Porque ellos son de Satélite. Sí, pero no. Fíjate bueno, no que Satélite, no. Sí, eran memes de Café Tacuba es mainstream. Sí. O sea, para nosotros ni siquiera es rock. Claro. Pero no quiero ser así. No, yo sé, es más pop, más todo, pero... Un poquito para contrastar la forma de pensar. Pero yo pensé, porque como eres Satélite y ellos andaban mucho ahí, sí, de hecho ensayaban ahí en casa de no, nunca coincidimos, de hecho, no. Nunca has cogido. No. Luego te lo presento, amigo. Sí, claro. Oye, bueno, vamos a ver, regresando, porque ya nos fuimos a la historia y a todo esto. Sí. Y tú eres fan de Metallica. Yo era súper fan de Metallica. Era casi. Sí, no, yo me hacía garras con Metallica. Bueno, de hecho, con muchas bandas, pero Metallica fue como con la que me estacioné y dije, esto es lo que más quiero. ¿Se convierte en una religión? ¿Era una religión el heavy metal? Sí, o sea, nadie te lo va a reconocer, pero tiene todas las características de una religión. ¿Religión o secta? ¿O no hay diferencia? O podrían ser ambas, inclusive, porque si llega un punto donde te puedes convertir muy, muy sectario, en el sentido de que te vuelves muy radical, te radicalizas y no permites ninguna otra cosa y te empiezas a juntar con gente que solamente tenga ese pensamiento extremista, ¿no? Pero no necesariamente es así. Yo más bien lo generalizaría como una religión, un tipo de religión, porque sí hay como algunos íconos que vamos nosotros respetando, pero a un nivel a veces muy, muy de adoración, muy de idolatría, ¿no? Realmente ponerlos como si fuera algo completamente extraordinario, sobrenatural o inclusive divino, ¿no? Y es muy padre hasta cierto grado, porque te permite generar una comunidad y todo eso que viene siendo como aquellos que pertenecemos al movimiento. Pero por el otro lado te va adoctrinando súper cañón sin que te des cuenta. De repente llega una banda y saca esta idea y pum, todo la absorbe. Luego llega otra banda y saca una idea más oscura y luego la absorbe. Y así fue como se iba construyendo toda una ideología. Yo creo que el metal o el rock o el heavy metal, como le quieras decir, de pronto tiene la apariencia de que la gente es demasiado agresiva y no creo. Yo creo que es un mito que se tiene. Hay de todo, hay de todo y en general sí hay, la mayoría de la gente en el rock, en el metal, es gente alivianada, es gente buena onda, pero sí hay los extremistas, como te comento. Y sí, definitivamente bien comentas, en realidad nosotros fue un periodo de que estábamos completamente satanizados y aún por la iglesia, creo que hasta recientes años habíamos continuado siendo satanizados. Eran los de negro, no, esos son del diablo, ya, esos ni les hablen, ni les digan, eso ya son del diablo, eso ya, y entonces, ¿cómo es que Jesucristo pagó por nosotros y la iglesia da por hecho que son del diablo? Entonces, eso no tenía ningún sentido, ¿no? Pero sí, realmente estábamos súper satanizados y era un movimiento que en un segmento sí hacía honor a eso. Es decir, yo sí fui parte de ese segmento donde nos radicalizamos y empezamos realmente a blasfemar, a maldecir a Dios y hacer cosas gachas, ¿no? Que lo estás diciendo, era un segmento, sí. Porque también tendemos a que no todo el rock y el heavy es satánico. Era un segmento no muy pequeño. ¿no? O sea, alguno era violento, etcétera. No estamos diciendo que sea positivo, pero estamos diciendo que no todo, porque tendemos a era un segmento pequeño. No, de hecho, muchos artistas conocidos y todo no cantaban las letras. De pronto ahorita veo, y estoy regresando al glam, a los de Kiss, por ejemplo, que yo no la música no era tanto, ¿no? Uh-huh. Yo tenía 2 discos, el de los Pitufos y el de Kiss. Sí. Y me compré el de Kiss, y escuchas las letras de I was made for loving you, baby. O sea, he sido hecho para amarte a ti. Y a pesar de que tiene algunas letras que pueden parecer, pues hoy los escuchas y son muy...
muy leves. Pero bueno, es un área de todo este submundo o subcultura que antes se les llamaba, ahorita ha cambiado un poco, tribus urbanas. También. Pero ya dejado un poquito de la subcultura porque es también un nuevo mundo. Bueno, ya yéndonos un poquito ahora otra vez a regresar a Miguel. Sí. El Miguel que empezó con un grupo musical, que estaba en la búsqueda. ¿Cuál fue el encuentro que tuvo para llegar ya a ese encuentro con la fe, o qué te hizo cambiar, o qué te hizo decir, bueno, ya pasó, es la edad, una situación, o qué fue? Claro. Sí, mira, yo la verdad, como te comento, estás totalmente, no solo lejos, sino completamente en contra de Dios. Llegué a tocar en varias bandas y una banda en particular donde sí ya estábamos cantando en contra de Dios, cosas que de ninguna manera me atrevería ni siquiera a mencionar o referir porque eran cosas así muy, 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 muy extremas. Y estábamos en esta ruta, la verdad es que nosotros no teníamos ni el más mínimo interés en Dios. Dice una escritura que fui hallado por aquellos que no preguntaban por mí, y nosotros éramos aquellos que no preguntábamos por Dios, no queríamos saber ni nos interesaba en lo más mínimo. Mi esposa, ahorita con todo este contexto, la podemos insertar en el contexto del punk. Ella era del movimiento punk, ella vivía en una región donde había mucho movimiento punk y ella andaba así, pero todo con los cabellos parados, tremendo, así, con una expresión así muy fuerte, muy agresiva. Y entonces nos hicimos novios, ella punk, yo metalero. Ya te imaginarás la explosión de relación. Es que aquí viene donde convergemos, donde nos conocimos, donde tenemos también una historia. Ahí es donde realmente comienza. Que podríamos ya cambiar un poquito el swing de esto. Sí. Porque yo te conocí precisamente junto con Claudia, que en ese entonces eran novios, los sábados yendo a una taquería, que era de tu cuñado, ¿no? Bueno, en ese entonces eran eso. Y y llegaba así, me acuerdo, porque era como la pareja interesante. Que caminabas en la calle y todos volteaban a ver, porque ella traía unos cabellos así super punk. Sí. Así pintados, creo que sí, yo traía rubios. También la mata así. Y tú la mata negra de rockero heavy, y ella traía también sus estoperoles y collares, y sí eran muy... Y era real, No era disfraz, ¿no? Poser se dice cuando es fake. Sí, no eran posers, eran esos. Sí. Y llegaban ahí a visitar, creo, al cuñado, comían, etcétera. Y junto de eso, y a mí me gusta porque también me gustaría regalarle un poquito de agradecimiento también a una señora que era mi mamá. Sí. Que les compartió a ese que estaba en la taquería, que se llama Sergio, que es tu cuñado, Sergio Cano y toda su familia. De hecho, tu suegro, o sea, ¿cómo una hija punk y el general novio del ejército. Era general del ejército, Así un militar, correcto. O sea, ¿tiene suegro un militar? Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Yo menciono a mi mamá porque mi mamá era una evangelizadora que no le importaba. Tremendo. Ella nunca escribió un libro, un disco, nunca predicó en una iglesia, pero no dejaba gente que entraba a su zapatería. Títeres sin cabeza. Exactamente, les compartía. No vendía zapatos, pero les compartía. Sí, Paco. Bueno, yo aprovecho esta mención para agradecerte. A mí no. Agradecerte a ti también, yo te voy a decir por qué. Porque realmente fue tu familia clave, tanto tu mamá como Jenny, como tú, para que nosotros pudiéramos conocer de Dios. Realmente en este ambiente donde nosotros estábamos, no teníamos una posibilidad ni siquiera de conocer. Gente había tratado de compartirnos, gente había tratado de llevarnos al Evangelio. Y la verdad es que no habíamos hecho clic con nada de esos intentos. He mencionado por ahí en algunas ocasiones, por ejemplo, una persona en la universidad se acerca con nosotros al carro en medio de una discusión de mi esposa, mi novia en ese entonces, y nos toca el vidrio del carro donde estábamos discutiendo y llega, pues para llamar nuestra atención le bajo la ventanilla a la persona y así a quemarropa. Chavos, yo lo único que quiero decirles es que Dios les ama. Y nosotros así, ¿qué? Así nos quedamos así como que, ¿qué onda, no? Nos reímos, nos burlamos, le cerramos la ventana y rechazamos todo mensaje. Estando en un concierto en Estados Unidos, hubo un grupo de gente que se acercaron a nosotros para predicarnos el Evangelio. En medio de un concierto de Metallica, justamente, estábamos ahí en medio del concierto, así pues entre drogados, entre alcoholizados y todo eso. Y saliendo se acercaron a predicarnos el Evangelio, el cual también rechazamos rotundamente.
Y curiosamente, estando en este concierto, en la parte interior del concierto, yo tuve una reflexión acerca de mi vida que fue como una semilla que comenzó a germinar en mi mente, porque yo era una persona que no tenía conciencia realmente ni de lo que hacía, ni de lo que pues promovía inclusive. Y estando en ese concierto de Metallica, escuchando así mi canción favorita, hacía las lágrimas y todo, de repente llega como un pensamiento, como si fuera una voz, no fue una voz audible, sino fue un pensamiento en mi conciencia que me decía, ¿y ya estás satisfecho? O sea, ya tienes metal, ya tienes dinero, tienes droga, tienes alcohol, tienes sexo, tienes tantas cosas, ya estás satisfecho. Y fue como una cubetada de agua fría en medio del concierto, hacer una pequeña introspectiva, cosa que yo nunca hacía en mi vida. Y con el tiempo después entendí que había sido por causa de la gente que estaba fuera del estadio orando por nosotros. Porque eso es algo que ahora nosotros hacemos. Y el poder de la oración es impresionante. Y ahí hubo gente alrededor tratando de llevarnos el evangelio. Pero en realidad el punto clave fue efectivamente que tú mencionas. La primera persona de la familia relacionada con nosotros, ya estábamos casados, fue mi suegra, la mamá de mi esposa. Ella fue la primera que empezó a llegar al conocimiento de Dios. Ella estaba teniendo muchas broncas, como bien dices, imagínate su esposo militar, general del ejército, pero todos los hijos eran tremendos, eran una cosa. Y tú conociste a Sergio. Todavía lo conociste. Él era el tranquilito, ¿no? Más o menos. Pues sí, pero no tanto. Entre comillas, sí. Todos los hermanos y ahorita están es pastor. Ahora es pastor, efectivamente. Y todos los hermanos están súper mal. Entonces, dentro de ellos, mi esposa. Y ella mi suegra fue la primera que llegó al conocimiento y fue precisamente tu mamá quien le predicó. Entonces, literalmente esa semilla ya más clara y directa que compartió tu mamá con mi suegra fue la que dio el fruto de, no sé, van a ser, yo creo que cientos o miles de personas que en algún momento va a tener que ver. Y le empezaba a predicar y así claramente y ahora sí que sin pelos en la boca. Se los agarra sin miedo ni nada, ¿verdad? Se los regaña. Yo tengo esa imagen que estaban allá afuera los dos así, y calladitos, con esa cara, así tan rebeldes que se veían, y calladitos. Y yo, sí, fue primero mi suegra, y luego mi suegra comenzó a ir a una iglesia, y en esa iglesia le invitaban a pasar, y ahí fue donde entró en acción Jenny. Jenny, tu hermana, empezaba a tratar de abordar a Claudia, pero fue muy padre porque no le tenía miedo, cuando en realidad nosotros éramos como los gadarenos. La mayoría de la gente nos tenía miedo. O sea, tú ibas caminando, no solo nos volteaban a ver, sino se cambiaban del lado de la acera, de la banqueta, se pasaban del otro lado, se abrían o las señoras se agarraban a sus hijos así. Pues nosotros normal, ¿no? O sea, tranquilo. Pero el que alguien no le haya tenido miedo que no nos haya tenido miedo, eso vale muchísimo. Y se acercaba con Claudia, porque mi esposa, que se llama Claudia, llevaba a mi suegra a las conferencias y a pláticas y le esperaba afuera. Y nunca quería entrar. Había un rechazo ahí tremendo. Perdón, ibas a decir algo. No, sí, que estaba diciendo eso, que es tristemente aquí un regaño para la gente de iglesia, de mente cerrada, de prejuicios, que tenemos eso. Vemos a alguien que rompe no cuadra, tantito con lo que está en mi mente, y mi mente cerrada no permite acercarse ni nada, cuando tendría que ser todo lo contrario. Lo que es, o sea, no ves a personas ni aspectos, como imagínate si Dios nos viera el aspecto y todo, pues nos hace. No, es horrible. De hecho, yo de gracias a Dios, justo ayer platicaba con mi esposa, que como que Dios nos puso una venda para no ver las reacciones de una gran parte del cristianismo, y para que no nos afectara ese tipo de reacciones o de comentarios o de críticas. Y la verdad es que muy, muy valioso por parte de Jenny el acercarse con Clau, cuando inclusive ella era, pues, o sea, la rechazaba drásticamente, ¿no? Sin embargo, hubo un día donde mi esposa estaba fuera de una conferencia y salió una vez más a invitarla. Y en esta ocasión accedió. Estábamos pasando por una situación difícil, inclusive en ese entonces, como pareja.
y accedió a entrar a la plática. Estaba una conferencista dando su testimonio y entró a la conferencia, pero mi esposa estaba con un dolor de cabeza, con una afectación, o sea, ya como un conflicto espiritual, ¿no? Algo que le llaman opresión quizá a veces. Sí, algo muy fuerte. Y realmente ella ni siquiera se acuerda mucho de lo que se habló, pero sí se acuerda que todo tenía que ver con Dios. Y se acuerda que Jenny invitó a la conferencista y otras personas a orar por ella. Y entonces empezaron a echarle montón ahí a mi esposa y empezaron a orar por ella. Súper brutal. Y ahí realmente fue el despegue, ¿no? Por eso estamos muy agradecidos con tu familia. Yo me da mucha alegría verte porque 20 años de no vernos, sí. Pero yo veo lo que andas haciendo, sé lo que andas, porque pues ahí yo tengo mis, mis bots que andan buscando por toda información. Pero sí, estamos hablando aproximadamente aquí 1996, 95. No, estamos 95, hablando 90 mucho antes. Sí, 90, claro. 1990. Entonces no había sacado. Pues 90, 91, y aquí es donde mi esposa se empieza a acercar y empieza a tener curiosidad y un día habla conmigo, me dice, oye, voy a estar yendo aquí, me interesa saber esto, ya teníamos un hijo, nuestro primer hijo, y dice, pues yo realmente quiero ver por la vida de Miguel, de nuestro hijo. Y dije, no, pues adelante si tú quieres ir. Entonces empezó a ir a las reuniones, empezó a congregarse, pero cuando llegaba a la casa yo era un chamo. Así se cuenta, literalmente le robaba todo lo que ella estaba experimentando. Y siempre me ha gustado mucho argumentar. Y argumentaba en contra de todo lo que decía, esto no puede ser cierto por esto y por otro. Eres mi amigo por eso. Yo escuchaba la lógica en la prueba te decían, ante toda tesis hay una antítesis y yo disfruto de eso. Todo lo que me digas te lo rebato y lo voltean que no tenga razón, pero a lo Cantinflas. Exactamente. Así. No tengo razón, pero... Sí, me encantaba a mí debatir y todo eso, contraponerme. Y entonces le robaba todo lo que recibía, pero sin embargo algo como que por ahí se empezaba a quedar en mí, ¿no? Y un día, yo recuerdo las cosas que me impactó, un día llega mi esposa y me dice, oye Miguel, ¿qué quieres que cambie de mi vida? Y yo así, llevo años tratando de cambiarla, de que esto, lo otro, fue una cosa impresionante, o sea, dije, ¿quién pudo haberla cambiado cuando literalmente éramos indomables? O sea, literalmente eran los 2 burros que aparecen en Mateo, cuando Jesús dijo, ven y traigan esos 2 burros, éramos nosotros. ¿Sí? Dice que no había nadie enseñoreado de ellos, nunca los habían montado. Nosotros éramos eso, 2 personas que no dejábamos que nadie nos dijera qué hacer o qué no hacer. Imagínate, como pareja chocábamos todo el tiempo. Entonces el día que viene mi esposa y me dice, ¿qué quieres que cambie? Yo dije, este Dios está muy cañón, ¿eh? Se me hace que este Dios es de verdad. Y empezó a darme muchísima curiosidad, ¿no? Acerca de esto. Y pues, ella siguió yendo, no dejó que se robara del todo la semilla que yo le estaba robando. Y empezó curiosidad, ¿no? A mí, acerca de Dios, del lugar donde iba. Y una vez encuentro una Biblia ahí que ella dejó, no sé si por accidente o porque estaba ahí una Biblia. Y le empiezo a echar una ojeada, ¿no? Y yo estaba a punto de terminar mi carrera, yo me sentía muy intelectual y todo el rollo, aunque no creas, estudiar. ¿Qué estabas estudiando? Ingeniería electrónica, terminé de hecho. Y estando en esa, pues veo la Biblia, digo, voy a ver si es cierto que voy acá, porque yo me la sé de todas. Empiezo la Biblia y empiezo, caray, no entiendo. ¿Haz de cuenta que estaba leyendo chino mandarín? No entiendo. Y me empecé a desesperar, bien cañón. Llegué a la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador tiene una explicación. O sea, es la única parte donde encontré una explicación, porque viene la explicación que hace Jesús de las semillas, ¿no? En el territorio en el que fueron sembradas. Dije, no puede ser que yo no lo entienda. Y le dije, llega mi esposa poco más tarde y le digo, te voy a hacer una prueba, pero tú me tienes que decir qué es lo que significa. Yo ya sabía la respuesta, pero yo quería probarla a ver si ella realmente tenía algo que yo no tenía, y que me avergonzaba, más bien me humillaba el no poder entender la Biblia. O sea, me desesperaba y me enojaba. Dijo, ¿cómo yo, que soy intelectual o que yo me siento muy inteligente, etcétera, y rockero y metalero, y cómo no voy a saber o entender qué es lo que dice la Biblia?
Y llega, empieza a leer, lo lee, me dice, pues yo lo que entiendo es esto y esto y esto. Y era lo que, o sea, ella ni siquiera había leído todavía, ni siquiera mucho de la Biblia, apenas estaba conociendo, y me lo explica todo. Y ahí me sentí yo súper avergonzado. Y dije, y fue como si algo me dijera dentro de mí, para tú entender esto, necesitas un cambio de vida. Fue como otra forma de entender, para tú entender esto, necesitas nacer de nuevo. Pero yo no lo había leído ni siquiera que eso existía en la Biblia, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Fue súper confrontacional y empezó una confrontación de parte de Dios muy cañona. Porque a mí, yo te puedo decir que nadie llegó y me predicó el evangelio porque no solo era el aspecto físico, sino el espíritu que yo tenía. Era muy agresivo, muy pues... Muy cerrado a escuchar, ¿no? Sí, yo creo, o sea, no te gustaba así como que, ok, no. Te estoy por decencia te escucho, pero sí. No me importa. No, yo no escuchaba ni siquiera por decencia. Ni siquiera llegaba a ese punto, era muy, muy grosero. Y entonces, aunque gente intentó, nunca lo hizo abiertamente. Una vez nos regalaron un cassette de esas clásicas pláticas de... O sea, me lo regalaron así como que, escucha eso, y salió corriendo, ¿no? Casi. Voy a dejar esto por aquí, pero ya me voy, ¿no? Y escuché el cassette, y era de esos estudios bíblicos que hablan en contra del rock. Y yo dije... Es que eso fue muy famoso, que hablaba de los grupos. No, de Juan Gabriel. Y que pura mentira, o sea, de ahí la información que tú la veías y te reías, porque hoy, después de años, ves eso y dices... Es una... ¿Qué fue? Fue un insulto. Salió a fines de los 70. Era una burla. Sí. Yo dije, ¿esto es el cristianismo? Dije, ¿qué les pasa? Están en kindergarten. Sí. Si tú quieres escuchar una blasfemia, ven, yo te enseño los discos del derecho. Si no tienes que perder el tiempo volteándolos. Es muy divertido el estudio. Claro, era. Pero me llamaba la atención como que impresionaban a la gente para que la espantaran, para dijeran, sí, el diablo. Pero eso sucedió. La verdad es que estaba haciendo una vacuna en contra de nosotros, porque nos daban a entender que el cristianismo era así de ñoño, ¿no? O sea, que no tenía ni siquiera... Ignorante, infantilista y además persinado con algo que ni siquiera realmente tenía nada de malignidad. Y entonces, ese fue otro intento que alguien me le dio el cassette y como que sin el valor de decírmelo, ¿no? Entonces, fue Dios, Paco, quien empezó a predicarnos directamente. O sea, había momentos donde yo iba a hacer algo y llegaba algo que me redargudía. O sea, yo no tenía el Espíritu Santo, no tenía a Dios ni nada, ni había recibido a Cristo, ni había estado ni siquiera en una iglesia. Pero había algo que me decía, ¡pum! Y me empecé a sentir como un pecador así asqueroso, a cosa que antes yo no sentía. De repente empezaba a escuchar bandas, por ejemplo, de mis bandas favoritas, en ese entonces era Slayer. No sé si conoces, algunas de las letras son muy blasfemas. No, conozco el grupo y tenía un amigo que era fan de eso también. Sí, Slayer era una de mis bandas favoritas. De mis 4 o 5 bandas favoritas. Y estando ahí escuchando Slayer, de repente empezaba a escuchar cosas y decía, no. Como que me daba cuenta que algo estaba pasando, algo me estaba confrontando y realmente fue muy personal de Dios el mostrarme que estaba súper mal y que si Dios existía de pura casualidad, yo estaba en un serio problema. Porque había dedicado mi vida a vivir en contra de Dios. Y imagínate mi banda dedicada a maldecir a Dios, o sea, dije, no inventes, o sea, si esto es real, estoy en una bronca que no sé si tengo una salida, porque ni siquiera yo tenía la capacidad de entender si Dios me podía perdonar. Ahora ya lo entiendo, pero en ese entonces no lo entiendes. No entiendes cómo has hecho tales cosas tan cañonas y tan brutales y que realmente Dios te podrá perdonar después de haber hecho cosas atroces. No te cabe en la cabeza. Se necesita ser un Dios muy, muy grande, Paco, para que pudiera perdonar. O sea, a la par que sentía un distanciamiento de Dios, empezaba a conocerlo. No sé si me explique. Sí. Es como si en un círculo llegaste a la parte más oscura, pero ahí, en lo más oscuro, es como si comenzara la luz. Y es lo que a veces yo digo, Dios, la fe se acerca a ti conforme tú eres. Uh-huh. Porque lo mismo, no ibas a aceptar que una persona viniera a decirte cómo debes de creer. Así es. Sino directamente tu intelecto, tu ser, etcétera. Así como te metiste y te fuiste metiendo también a la música y que nadie te dijo, ven y conviértete a la música y síguelo.
va a llegar el Espíritu Santo a redarguir, que eso es. Tú dices, no, yo no lo conocía ni nada, pero ahí está, y ahí se viene acercando, te va abriendo, va conectando caminos para que llegues al punto en el que tomas la decisión que marca lo que decimos un AC/DC, ¿no? Antes de Cristo, y todavía no es AC/DC, que también es otro grupo que es antes de Cristo, después de Cristo. Sí. O sea, ¿cómo es tu AC/DC? Pues fíjate que esta confrontación comenzó a aumentar. Yo me sentía muy confrontado. O sea, me sentía que todo lo que estaba haciendo estaba mal y porque era contra Dios, pero sentía una convicción interna de algo que me avergonzaba, me sentía mal, o sea, que tenía que hacer algo con mi vida y tenía que cambiar mi vida. Y fue como empecé a sentir la necesidad de acercarme a Dios. Una necesidad interna de decir, es que yo necesito a Dios. O sea, no sé si Él me va a aceptar, no sé cómo voy a hacer esto. Sé que va a representar una gran vergüenza porque yo era no solo de los que tocaban, sino que alguien hablaba de Dios y lo hacía pedazos, así, y lo humillaba hasta que renunciara a su fe, casi. Y que en esos ayeres, en ese entonces, el ser cristiano no era tan común como hoy. No, todo es cristiano, sino el ser cristiano requería un valor especial. De decir, soy cristiano, y te aventabas el bullying de todos los demás. Pero cañón, ¿eh? Ya sea de la religión más común o de todas las personas que en este caso, como tú, te humillaban, te decían, etcétera. Sí, y yo creo que fue algo muy importante porque yo estaba consciente de todo lo que iba a pasar si me acercaba a Dios y si renunciaba a mi vida, porque era un estilo de vida. El metal es un estilo de vida. Como es una religión que sigues y una creencia. Y literalmente sabía que me iba a aventar una bronca con todos mis cuates. Mucha gente me conocía en la escena subterránea y todo esto. Y sabía que me iba a aventar una bronquísima con ellos. Pero realmente dije, no, esto es real. Y realmente empecé a darle una oportunidad a Dios, Paco. Internamente en mi corazón. Te digo que nadie llegó y me dijo esto y ahora recibes. No. Fue algo muy interno hasta que no soporté. Y un día, lo primero que Dios me pidió, Paco, fue mi cabello. O sea, para un metalero el cabello es su gloria. Entonces, si tú entregas tu cabello, es casi lo más denigrante. Muero a mí mismo. Sí, es una entrega total de renuncia, inclusive a la escena y al movimiento y a lo que has representado, ¿no? Y lo primero que Dios me pidió fue el cabello, Paco. Y yo tenía la mata mucho más larga que ahora y además la traía así toda esponjada, bien ochentera. Y esto. ¡Wow! Cuando yo comencé a entender esto, le dije, sí, va. Y le dije a mi esposa, oye, flaca, yo tengo esta convicción, córtame el cabello. Ella no lo cuestionó. Ella sabía que yo estaba batallando algo interno. Y no sabía, yo creo que ella no sabía exactamente qué era, pero sabía que Dios estaba obrando en mí. Y ella tenía una convicción, que el día que yo me convirtiera al cristianismo, iba a ser en serio. Y que no iba a ser como, pues tú sabes, medias tintas, ¿no? Como mucho del cristianismo. ¿Cómo era tu vida y cómo es tu personalidad? Sí, como fue en ese entonces, si fui radical para el mal, o sea, ser radical como cristiano. Y ella tenía esa convicción, y yo creo que vio el primer paso hacia esa determinación, y dijo, pues sí va a ser radical. Y rápido me hizo una trenza, me sentó en un banquito así como y ya, dije, dale, mete las tijeras, Paco, y se rompen las tijeras. Así literal, sí, literalmente se rompieron. Pero no era porque no te habías bañado y que estabas fuerte. Se rompieron así, se zafó, se rompió el broche, no sé, se rompieron las tijeras. Pero en ese momento, Paco, fue mi verdadera decisión por comenzar a seguir a Cristo y a obedecerlo. Porque pudo haber sido como algo emocional. Y ahí fue cuando fui como si yo entendiera esta pregunta. ¿Realmente me vas a seguir? Híjole. O sea, amigos, ¿qué tal estamos con este podcast? Yo estoy muy contento, estoy alegre de que estamos aquí, pero ¿qué te parece? Sí. Si vamos a poner una pausa, claro, a ver qué sucede. Todavía no llevamos ni el encuentro estábamos personal. Calentando motores. Pero creo que vamos ahí, la gente nos está escuchando, nos han visto hasta el final. ¿Y qué les parece si dejamos esto para un segundo podcast? Claro que sí. Y lo partimos aquí. En el momento en el que Miguel está junto con su esposa, que dice, quiero tomar la decisión, Dios me está pidiendo el cabello, le va a cortar y así como un zoom. Un zoom y una pausa, se congela cuando las tijeras y se va. Vamos a hacer un video de esto. Así es. Miguel,
Martínez. Vamos a estar aquí ahorita. Cortamos este podcast. Gracias, Buena Nueva Testimonio, para dejarlos así listos para venir con nosotros. Sigan dándole clic. Buena Nueva Testimonios, MBS Radio. Gracias a los que están aquí. Y seguimos en un segundo podcast. Claro, los esperamos. Aquí estamos. Gracias, soy Paco Palafox.